¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de este podcast Acontecer. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que dentro del área clínica tiende a polemizarse y también a polarizarse, y es el de la psiquiatría y la psicofarmacología. Lo vamos a abordar desde una cuestión donde posiblemente nos vean que tengamos puntos de convergencia, pero también donde se van a dar cuenta que vamos a tener puntos de oposición. La idea es hablar un poquito de esta noción, qué impacto tiene la psiquiatría, la psicofarmacología, no solamente a nivel clínico, sino digamos en general, un impacto social. Y vamos a discutir, vamos a hablar de este tema. Antes de pasar con Emaín, sí quisiera un poquito abrir, como yéndome a la definición etimológica de fármaco, ¿no? Viene del griego, fármacon. Se utilizaba en aquel entonces o como para referir cualquier sustancia que podía dormirte, aletargarte, tipo opio, ¿no? Y bueno, quienes consumían este famoso fármaco era como, digamos, los borrachos, los adictos de esa época, ¿no? Tenía como esa connotación. Era un remedio aparentemente temporal, analgésico, pero al final los griegos le dan más valor a esta noción de cura con otras cosas, ¿no? Haciendo rituales, yendo al oráculo, a que te leyeran básicamente tu destino, haciendo otro tipo de actos, ¿no? Estando en armonía con los dioses. Y digamos que tenía como esta connotación un tanto negativa en el sentido de que quienes acudían al fármaco pues no podían afrontarlo de una forma como convencional, ¿no? O con mayor esfuerzo. Abriendo con esto, ahora sí le cedo la palabra a Emaín. Primeramente, preguntarte, ¿qué noción tienes tú respecto a la psiquiatría en cuanto a lo clínico? Es decir, ¿cómo la percibes? Bueno, antes de continuar con el video, algo importante que hay que aclarar es, escuchamos, pero no juzgamos, ¿Ok? ¿sí? Como esos trends que están de moda, ¿no? De ¿Ok? que las parejas y se dicen unas verdades bien culerillas, pero no Ajá. se pueden enojar, ¿no? Eh, eso, ¿no? A ver, que a mí el tema me parece sumamente extenso, interesante y quizás se puede ir por otra línea cuando lo estemos abordando, o quizás se puede ir por otra. No sabemos para dónde se vaya. Yo estaba escuchando el video bueno, se estrena hoy, el día que grabamos, Ujú. el video de la semana pasada, ¿sí? Y lo estaba escuchando y yo pensaba también unas cosillas por allí que se nos fueron para poder hablar el duelo, ¿no? Y todo esto, pero pues así es esto de la conversación y van saliendo otras cosas que a lo mejor no teníamos tan preparadas. Ujú. Creo que según la formación que tenga cada individuo dentro de su actuar en pro de las ciencias que cuidan la estabilidad del sujeto. Es que no quisiera llamarlas ciencias de la salud, porque no todas van por allí, ¿no? Ahí tengo también mis críticas ante todo eso, Ujú. pero bueno. Em, Según uno se ha educado en diferentes ámbitos epistemológicos, va a desarrollar ciertos criterios que le van a permitir consolidar un aspecto de la realidad y del cómo moverse en esa realidad, ¿no? Es decir, un médico bien puede estar educado por maestros psiquiatras que sean muy buenos, ¿sí? Muy buenos sabiendo medicina, muy buenos sabiendo neurotransmisores, bueno, buenos en lo que se dice la disciplina, pues, Ujú. ¿no? Y quizás se forme con alguien así. Entonces, ese médico puede tomar ciertas significaciones de ese otro para poder constituirse. Eso lo hacemos día con día, ¿no? Así como un psicólogo puede formarse con maestros terapeutas cognitivos conductuales, contextuales, estos
Trek y estos se me fue, es como algo más lo de Cantor y de Ribes, Lo interconductual. lo interconductual, sí, o con maestros sistémicos, no hay muchos, ¿no? Con maestros gestales, con esos no se forman, o con maestros psicoanalistas, ¿no? Y entonces con aquel que se formen, van a ir desarrollando ellos su propio criterio, ¿sí? Eso de que algunos se van por las ciencias duras en el ámbito de la psicología y que permiten la medicación de pacientes en torno a un diagnóstico que ellos emiten, pues a mí en lo personal me parecen sujetos con un pensamiento un poco más obsesivo, que buscan la certeza en cuanto a la angustia, ¿sí? O sea, buscan calmar de cualquier modo, ¿sí? Esa angustia y encuentran en los números la facultad necesaria para poder ellos abstraerse en ese conocimiento y darle a los números toda la verdad que ellos mismos abstraen de ellos, ¿no? Aquellos que se forman con maestros un poco más sistémicos, gestales, humanistas, ¿no? Pues desarrollarán otra forma de ver cómo se abstrae el sujeto y cómo se alivian las angustias. ¿Sí? Alguien que se forma con un psicoanalista, evidentemente, verá otras cosas perdón, de un grado mayor de inconsciencia que tendrán que ver con la angustia del sujeto, ¿sí? En este sentido, yo no podría ponerme o no así en una visión maniqueísta del lado de cualquiera, porque me parece que el sujeto, y esto es una opinión muy propia, pero me parece que el sujeto es tan distinto, tan diverso, tan polimorfo, tan omnisciente, o sea, de que puede estar en varios lugares y más ahorita en la actualidad, ¿no? Ujú. Tan diverso, tan extraño, ¿sí? Tan difuso. Tan histórico, pues, ¿sí? Eh, que yo me lo imagino al sujeto como miles de esferas en un panal, ¿no? Todas se juntan, todas tienen que ver, pero todas son distintas, pero todas forman algo, algo que podemos lograr ver tú y yo, ¿no? Ahora, eh, em, posicionarme, que por un tiempo lo hice, no te lo voy a mentir, pero posicionarme dentro de un lado u otro sería muy, Reduccionista. incluso muy temerario, ¿sabes? Esto sí es lo que sirve, esto no es lo que sirve. Yo tengo la verdad, tú, como no tienes mi verdad, o la verdad que se supone científicamente descubierta, y pongo entre comillas, porque en la psicología hay ciertas cosas que no alcanzan el grado de científico, ¿sí? Pero bueno, eh, aún quererlo ver desde ese punto es muy temerario, porque es olvidar y dejar aparte las otras abstracciones con las que los sujetos pueden ser vistos o entendidos. ¿Por qué? Porque conocer al humano es, en el sentido más propio de la ciencia, un objeto que se estudia a sí mismo va a tener muchas carencias y va a tener muchos sesgos. No se va a poder ver en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay ciertas identificaciones a nivel emocional, cognitivo y de aprendizaje que tomamos como acciones, mm, ¿cómo se dice cuando uno actúa de forma sin pensar? Impulsiva. Sí, tendemos a la repetición, Ujú. ¿sí? A la A repetición de imitar. actos, ¿sí? Ujú. Entonces, si yo veo algo que me atrae de ti, yo también lo puedo replicar porque sé que eso me puede ayudar para algo.
¿sí? Digo, ese es el aprendizaje básico que un niño recoge de su familia, Ujú. ¿sí? Aprendizaje vicario por Ujú, observación. ¿sí? Entonces, un humano no puede estudiar a otro humano en su totalidad porque va a dejar sesgos que van a impedir conocerlo en su totalidad, ¿sí? Ahora, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo de algo que sí estoy en contra es de la psicopatologización, ¿sí? El Blue Monday que acaba de pasar este lunes, Ujú. sí, bueno, la semana en que se graba esto, ¿sí? El Blue Monday considerado el día Más triste. más triste de Estados Unidos era antes, ¿no? Ujú. ¿Por qué? ¿Sabes por qué era considerado el día más triste? A ver, descríbelo. Porque era cuando caía la primer quincena y se tenían que pagar todas las deudas que se habían adquirido en diciembre. Pues, ¿cómo no te va a poner tristeza? No, te pones de la chingada, ¿no? Te pone muy mal. Entonces, fíjate cómo se va psicopatologizando esta conducta para poder ser observada. Desde allí creo que ya hay algo, ¿sí? Desde ahí yo creo que ya ahí hay algo, porque entonces tendríamos que observar más atrás para poder determinar cuál fue ese factor que se presentó acá en la actualidad como depresión, ¿sí? Ujú. El que encontramos más próximo es el consumismo, ¿no? O sea, esta cuestión de noviembre, diciembre, tener la necesidad de comprar y consumir a más no poder para, quién sabe, quedar bien, regalar al hijo, regalar al hijastro que se está dando mucho, ¿no? Regalar algo, comprarse algo, creer que se merece tal cosa, creer que se va a valer más si se tiene esta ropa, este perfume, este celular, algo, Ujú. ¿sí? Consumir, tal cual. Ahora, esto también tiene otro desencadenante, ¿sí? Y va en retroceso, porque hay esa necesidad de consumir. Aquí ya se vuelve algo subjetivo y tendríamos que analizarlo, pues ya sujeto por sujeto, claro Ujú. está. Pero no creer que la depresión del Blue Monday es por causas, no sé, por otro tipo de causa psicopatologizante, que lo único que hace es ver los síntomas, diagnosticar y medicar. Como tú lo dijiste en un principio, el fármaco, ¿qué es lo que hace? Te calma. Es una droga, Un un remedio. remedio, ¿sí? Bueno, mejor aquí, y ya después sigo. Ok. De lo que tú empiezas como a plantear es que para entender al sujeto y específicamente su relación con la salud o no, pues habría que analizarlo desde diferentes esferas, ¿no? No solamente desde una noción nosológica, de manual o desde un modelo médico-biológico. Cuando uno tiene formación como psicólogo, irremediablemente vienen estas materias de psicopatología, que al final es un tronco común, ¿no? Y que son necesarias, ¿sí? Obviamente, porque tienes Sí, que saber la sí, problemática y sí, todo sí, esto. sí. Y a lo que voy es que se nos empieza a enseñar esta visión nosológica, es decir, a clasificar, a tratar de ver qué es lo que se esperaría dentro de una media, cuáles son las conductas, las actitudes desviadas, qué sería como esta parte dual, ¿no? De qué es lo sano, qué es lo enfermo, qué es lo bueno, lo malo, básicamente toda esta noción ¿Lo bueno o lo de salud, malo? ¿Dijiste? lo bueno o lo malo. Ya me ando trabando ahí. Oh, bueno, es un lapsus. Es un lapsus, Ahorita, ¿verdad? ahorita, sí, sí, sí. Ok. Entonces, desde estas nociones, pues uno se familiariza con el DCM, entiende la psicopatología, cómo se va desarrollando esta noción de lo que es lo sano y lo enfermo, ¿no? Que depende de un momento histórico. Lo que hace 200 años se consideraba una enfermedad, una desviación, hoy no significa esto, y mucho menos la forma de tratamiento, ¿no? Pongamos un ejemplo rápido cuando alguien manifestaba pues algún cuadro esquizofrénico, ¿no? Alucinaciones, algún delirio, algún comportamiento inapropiado,
pues a la persona se le apartaba, se le golpeaba, se le recluía y era como el tratamiento, ¿no? O incluso si nos vamos más atrás, se les trepanaba ahí el cráneo y salían los espíritus. Es decir, la noción de salud va a depender muchísimo de un periodo histórico, ¿no? Y de la tecnología que haya para tratarlo. Ujú. En algún momento, gracias al avance de la medicina, pues se empieza a estudiar el cuerpo humano, se empieza a ver que dentro de la enfermedad mental, pues hay una serie de factores que influyen a nivel biológico, específicamente factores neurobioquímicos, ¿no? Y es donde empieza a desarrollarse pues la psicofarmacología. Es decir, medicamentos especializados como para poder regular estas funciones. La visión nosológica nos sirve para tener una noción, obviamente, de saber este nombre y etiquetado. Son como claves clínicas, ¿no? Que si depresión, que si ansiedad, que si esquizofrenia, que si trastorno bipolar. Al final son eso, son claves de identificación, más no considero yo que definen completamente lo que es el fenómeno de lo que está presentando la problemática de la persona. Esa noción te dice esto de manual, ¿no? Hay signos, hay síntomas, si cumple con tanto, entonces ya es diagnosticado como tal. Hay una guía clínica a partir de diferentes ensayos que nos dice que tales medicamentos son los avalados y que más o menos tienen este tipo de efectividad. Entonces, pase por su receta y haga esto, porque es una guía clínica. El asunto es, cuando abordamos un problema mental, y esta es una noción que yo tengo desde mi formación, hay que analizar todas las variables que se están presentando, ¿no? Ujú, No solo la neurobioquímica, que si ujú. bien puede influir, también hay que ver en dónde está parada la persona, cuál es su historia de vida, qué percepción tiene respecto a su problemática, con quién se está retroalimentando, qué le dicen, qué no hace, cómo actúa, cómo se retroalimenta de una retroalimentación, qué herramientas o habilidades tiene, qué visión tiene sobre sí mismo, el mundo, sus valores. Todo eso influye, maldita sea, y no es tan sencillo como para que simple y sencillamente sigamos una guía diagnóstica y apliquemos algo de manual. Es muy complejo. Entonces, vamos a tratar, al menos yo en ese punto, de entender que podemos analizar, no quiero decir lo psicopatológico, sino lo problemático en la condición psicológica de alguien desde una visión más allá de lo nosológico, una visión transdiagnóstica. Ok, yo desde ahí lo plantearía, ¿no? ¿Y qué continuación le das a esto? Metiendo comerciales, Eh, ¿sí? Siendo inclusive. No, pues a ver, más bien dinos o recuérdanos desde dónde nos hablas, cuál es tu formación. Yo les hablo desde una visión contextual que evidentemente parte más allá de la visión nosológica. Es decir, cuando abordamos una problemática, no vamos a tratar simplemente el disminuir signos o síntomas. ¿De acuerdo? Sí, Vamos a ver de dónde totalmente. provienen esos signos y esos síntomas. Es decir, vamos a analizar el contexto de la persona. Contexto es algo muy complejo. Contexto es la propia relación que tiene consigo mismo, sus propias verbalizaciones, su propia retroalimentación, Mm, su propia conducta verbal, ¿no? Todo esto. Cómo el contexto en el que está permite que se den o no se den ciertas conductas. Quién refuerza algo, quién castiga algo, quién extingue algo, quién propicia ujú, tal función o no. ujú, Y luego también es ver los valores que tiene la persona, es decir, cómo se posiciona ante el mundo, qué es lo que lo moviliza a hacer ciertas cosas y cómo a partir de esa problemática se acerca o se aleja de aquello que es valioso, tomando en cuenta todas esas variables. mm, Entonces, más allá de ver, tienes depresión, analizamos que estás pasando por un periodo en el que se manifiestan, digamos, estas situaciones internas, pero hay que ver qué está pasando. No lo vemos como algo patologizante, lo vemos como una condición a partir de un contexto en el que te encuentras y si movemos las variables adecuadas, podemos salir de esa condición. Esa sería la visión contextual en general, que no está peleada con la psicofarmacología en el sentido de no, es que no tienes que tomar medicamentos, pero no vemos como que hay algo orgánico únicamente que esté influyendo en esto y que el mero consumo de fármacos vaya a arreglar la situación o la problemática en sí. Eso sería a grandes rasgos.
¿Tú cómo lo ves desde, o cómo se aborda desde el psicoanálisis? Me hiciste tener un insight, bueno, lo bueno que mañana voy a análisis, ¿eh? Ok, Gloria a Dios. sí, sí, esas cosas son buenas. Entonces, mira, es que creo que reducir todo con perspectiva unívoca en el sentido más, digamos, científico, no sé, en el ámbito más material, ¿sí? De las cosas, es incluso súper temerario, egoísta y ególatra, ¿no? Bien se dice que no solo somos neurotransmisores, ¿sí? Evidentemente, sin el requerimiento calórico no se podrían mover ciertas células, hormonas, ¿no? Y hacer su recorrido eléctrico-químico, bioquímico, no sé, y funcionar ciertas partes o todo el cuerpo, ¿sí? Pero eso es una cosa. Lo que uno hace en el afuera, cómo se relaciona, cómo sufre, cómo ve la vida, cómo, cómo entiende y cómo no alcanza a entender, porque esa es otra parte, ¿sí? Esta parte en la que el sujeto hace actos de forma no voluntaria y que terminan por ser actos que tengan mucho que ver con su malestar, ¿sí? Son actos que no se han todavía estudiado a fondo o que han sido descartados por aquellos que solo quieren ver en lo material la respuesta a lo que somos, ¿sí? Siendo que, eh, ya te voy a decir de qué te estoy hablando del inconsciente, Ok, con ¿sí? razón tan oscuro y tan... Tan lúgubre, ¿no? Ajá, se escuchaba tus aseveraciones. Es que lúgubre, oscuro, bueno, quizás sí sean palabras para describirlo, ¿no? Em, pero también es un lugar inaccesible, inexplorado. Ignoto. Ándale, qué buena palabra, ¿no? Eh, entonces, inaccesible en el sentido del lenguaje, ¿sí? Inaccesible en el sentido del entendimiento en sí, porque corresponde a una idea que yo creo moviliza las nociones de trascendencia del sujeto. O sea, trascendencia en el sentido de llegar a ser un ideal, ¿sí? Esta fuerza del sujeto que lo hace sujeto en potencia, ¿sí? Perdón, para llegar a ser un ideal en potencia, Ujú. pero que de ahí hay algo atrás que es un sujeto en acto, ¿sí? Esta cosa que moviliza a este sujeto en el afuera, ¿sí? Son cuestiones un poco más inentendibles, ya que lo que hay allí no es un lenguaje abstracto, ¿sí? Sino más bien lo que hay allí son, yo, como el topos Uranus, ¿sabes? Como algo etéreo, Ajá, complejo, que no puedo tocar, no puedo palpar, que sé que está ahí, y que influye en mí pero que no alcanzo a llegar. y que como lo entiendo, ya lo entiendo procesado, Ujú. ya lo entiendo En forma de copia imperfecta.
Sí, cómo funciona el inconsciente, la parte inconsciente que describe Freud, ¿no? Ya llega a mí reprimido, ¿sí? Como si hubiese pasado por un filtro donde se le quitase todo aquello que no, que no se da o que no se lleva con la sociedad. Como que yo quiero mi PlayStation 5 de Sony, me llega el de Temu, ¿no? O al revés, quizás también a veces, ¿no? O te llega una piedra. Ajá, algo que no tiene nada que ver Ajá, con lo que yo ajá, quería idealmente. ajá. Deseaba, Ajá. ¿sí? A ver, ¿por qué te platico esto, no? Eso es con lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Eso es lo que con nosotros trabajamos. Es algo sumamente, eh, si bien no estudiado por todos, que está bien, ¿no? No todos tienen que estudiar eso tampoco. Aquellos que si lo estudiamos, muy pocos logran cierta claridad para poder, digamos, hacer algo o hacer cosas interesantes con eso, porque a la claridad que llegan es que pues no todos somos iguales, aunque parezcamos iguales, aunque convivamos con gente igual, aunque vistamos similar, aunque trabajemos todos, aunque tengamos cosas todas en común, eso que justamente nos aqueja no es lo mismo ni viene de donde mismo. ¿Por qué? Por todas estas circunstancias, de estas cuestiones esféricas que te comentaba, que terminan por ser distintas, ¿sí? Bueno, quisiera decir que en el psicoanálisis se llega hasta allá, pero no muchas veces, ¿sí? No muchas veces, porque, bueno, por eso es tan tardado a veces, ¿no? A veces no. Está esta teoría psicoanalítica de Alfredo Eidelstein, un argentino, que trabaja con la topología de las matemáticas, con cuestiones físicas, ¿sí? Y las integra a un psicoanálisis. Yo la verdad no le entiendo mucho, ¿no? Pero trabaja con esta forma de leer a Lacan, que de hecho tiene una escuela que se llama Apola, ¿sí? O sí, es o Epola, algo así. Escuela para otro Lacan, algo así, ¿no? O Ujú, Asociación para otro Lacan, algo así se llama, ¿no? Que, bueno, ellos trabajan esta forma topológica de considerar el inconsciente y ellos aseguran que sí, y sí, ¿no? Hay pacientes que duran, o analizantes, que no duran un año, no duran 2 años, ¿sí? 4 meses, y ya encuentran algo de revelación de todo esto que les aquejaba. Y aparte de encontrar eso que les aquejaba, encontrar una forma de resignificarlo. Y que al final, lo que, bueno, un fin de análisis pudiera ser resignificar aquello que estaba de forma angustiante taladrando esta idea del síntoma. Es algo complejo, ujú, pero de hecho ahorita lo explico con un texto de Freud, ¿no? Entonces, este fin que se propone en análisis puede durar un año, ¿no? Puede durar 6 meses. De hecho, sí hay estudios que reflejan que el psicoanálisis en 6 meses calma algo, si bien no se utiliza la palabra cura, porque el psicoanálisis no cree en la cura, a menos, bueno, hay por ahí otro que sí concibe la palabra cura, ¿no? Pero desde una idea más primaria del concepto, ¿sí? No como lo que te vende la modernidad de cura, ¿no? De no ujú, sentir, de calmar algo, no, más bien de extinguir algo, ¿no? De calmar, de extinguir algo, ¿no? Porque esa es la palabra que utilizan los médicos, extinguir. ujú. No desde allí, ¿no? Sino desde acá. Como ¿cómo se llamaba este psicoanalista argentino? Juan Ujú. David Nacio, ¿sí?
Él sí utiliza la palabra cura para, de hecho tiene un libro que se llama así, El psicoanálisis cura, ¿no? Pero refiere a todo esto, ¿no? Que es saber cómo presentarse ante aquello que se presentaba como síntoma, como lo angustiante, Ujú, ¿sí? Que al final eso que angustiaba siempre o la mayoría de las veces era una cuestión del deseo, ¿sí? ¿Qué es una cuestión del deseo? Algo a lo que se le ha reprimido por las complicaciones que tiene el sujeto o que va a tener el sujeto para poder desarrollarse en la sociedad, ¿sí? Ejemplos hay muchos, pero justo es eso, ¿no? Aquello que, como lo decía Recalcati en un texto que se llama El hombre sin inconsciente, ya lo había platicado, cómo se fueron formando las familias, ujú, ¿sí? Donde el macho como tal de la tribu, o el jefe de la tribu, o el que cuidaba, o el que estaba junto con su hembra y sus crías, para poder integrarse a un espacio más civilizado y poder seguir creciendo en comunidad, ¿sí? Tenían que renunciar a ciertas cuestiones salvajes. ujú. La más importante de todas ellas fue renunciar al sexo en- con los miembros de la familia. El incesto. No, no quería editar. Tú te lo borras. Bueno, sí, el incesto, ¿no? Ajá, Al renunciar a eso, que evidentemente, como todo ser salvaje, tenemos necesidad, ¿sí? De sexo, hablo de sexo, ¿sí? Al renunciar a eso, se fueron creando nuevas dinámicas y sublimando otras características de esto, de lo salvaje, ¿no? Se le fueron añadiendo palabras a cosas, se le fueron añadiendo significados a otras, tradicionalizando algunas otras, y con eso se empezó a formar una historia, ¿sí? ujú. Con esa historia que se formaba, el sujeto podía sostener la idea de que entre ese lazo que se estaba formando, algo nuevo, algo superior, algo más pensante, algo para todos, aquello que aún anhelaba, pero que ya no puede tener, es un sacrificio. Y está bien, ¿sí? Pero algo de aquello que no está bien y que es pululante, ¿sí? Que es recalcitrante, pues siempre va a estar por allí, en ese lugar que tú mencionas así como, Ignoto, oscuro, ajá, lúgubre. sí, que son las condiciones básicas de todo ser animado, ¿sí? Em, Como todo animal, pues, no Ujú, dejamos de ser parte de la cadena alimenticia. Somos superiores en conciencia, según, ujú. pero nada más. Tenemos necesidades básicas, ¿sí? Que hemos sublimado, desplazado, resignificado, reprimido, ¿sí? Una serie de mecanismos de defensa que actúan en pro de que el sujeto pueda seguir viviendo en sociedad, ¿sí? Nosotros vamos por ahí, Ok. nosotros vamos más o menos por allí, ¿no? Cuando algo, porque fíjate, esto pues es un estudio, ¿no? Antropológico del funcionamiento de las familias. Cuando alguien se sale de ese protocolo social, no sé si llamarlo así sea lo mejor, pero bueno, es lo que se me ocurrió. Cuando alguien sale de ese protocolo social, eh, lo llaman loco, ¿sí? O Eh, desviado, viene, algo está sí, mal en él. sí, sí, exactamente. Sí, ¿qué se hacía o qué se ha hecho con los locos a lo largo de la historia? Pues se les ha tratado de diferentes formas y ninguna ha funcionado. Porque siguen brotando locos.
No, Jorge, y fíjate, actualmente 1 de cada 100 niños nace con espectro autista o es diagnosticado con espectro autista. Y muchos dirán, bueno, puede ser porque antes no se hacían tantos estudios o antes no se conocía tanto, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que no parece que ni siquiera la psiquiatría sabe lo que hace. O más bien, como a ninguno de los que estudiamos, otra vez repito, este ámbito de lo que muchos llaman salud, ¿sí? Sabemos lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Qué nos enseñan en las escuelas? Yo, yo te hablo aquí desde lo bioético, ¿sí? Ok. Si bien pensar en erradicar algo es mm, muy utópico, ¿sí? ¿Por qué no pensar en prevenir todas aquellas acciones que generan un malestar y que se encausan en lo social? ¿Sí? Ejemplo, la cura del cáncer, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo salió el primer paciente con cáncer? Bueno, el cáncer siempre ha existido, más bien Exacto. el estudio, ¿no? O Ajá. los Sí, sí, estudios sí. sobre cómo tratarlo. Ujú. Tiene mucho tiempo, ¿sí? Porque el cáncer siempre ha existido. Y los avances tecnológicos quizás no. Sin embargo, a aquellas personas que han encontrado cierta relación de este desarrollo de la enfermedad con otras circunstancias, ¿sí? Como la intoxicación del ambiente, el estrés familiar, la historia de vida, ¿no? Y que conocen de remedios más naturales, sí han curado personas con cáncer, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? A ver, y no quiero sonar tampoco muy, ¿cómo se llaman esos conspiracionistas, no? Ni Ujú. quiero que me desaparezcan aparte. Pero, por ejemplo, a los médicos, a los psicólogos, bueno, los que se dedican al área de la salud, ¿no? Dentistas, psiquiatras, todos ellos, lo único, y no está mal, pero lo que se nos enseña solamente es a curar, ¿sí? Curar algo que quién sabe cómo se haga, pero se va a hacer y porque cada uno va otra vez a dimensionar su realidad en función de con quién estudie, A quitar síntomas. sí, pero no a prevenir, a curar o a extinguir en su totalidad, ¿sí? El psicoanálisis, y no sé si existen otras disciplinas, creo que otra vez se me fue el nombre, interconductuales, Contextuales. ajá, creo que por allí, no sé muy bien, ¿verdad? Pero creo que sí se preguntaban por el afuera también, Ujú. ¿no? Y es que esto es tan importante, ¿por qué? Porque si solamente nos vamos a dedicar a apagar el fuego que se genere en ciertas zonas, no solamente no vamos a extinguir con el fuego que se genera en ciertas zonas, sino que nunca vamos a dar con aquello que estaba generando eso que estaba incendiando algo, Ujú. ¿sí? Por su parte, el psicoanálisis hace lo suyo y tiene varios psicoanalistas, algunos de orden freudomarxista, que se preguntan por todo esto, ¿sí? Que se cuestionan por esto que enferma al sujeto, ¿no? Y creo que de cierta forma, y cada disciplina tendría que hacer lo mismo, ¿no?
Por ejemplo, un médico que le lleguen sus pacientes con problemas de riñones, ¿sí? Y que trabajan cerca de la presa del río Santiago. Sí, ¿verdad? Se llama así. Ujú. Bueno, ahí hay mucha relación, ¿no? O por qué los casos de mama incrementan, no me acuerdo si un 7 o 8% cada vez, ¿no? O por qué hay tantos niños autistas naciendo, ¿sí? O por qué está de moda estar deprimido, ¿sí? Ujú. ¿O por qué se celebra un Blue Monday? Digo, habría que pensarnos desde allí también, ¿no crees? Es decir, cuáles son las causas subyacentes, ¿no? De cuando alguien se encuentra en una condición. Desde la noción del psicoanálisis, entonces viene un sujeto con angustia, es ver de dónde proviene esa angustia, es tratar de hacer algo no para calmarla, al menos de forma inmediata, sino redirigirla y que pueda sostenerse en un deseo, ¿no? Ante las variables que hay que impiden que ese deseo se pueda consumar, variables en lo real que puede ser el entorno en el que está, variables de sus propias creencias, Ujú. etcétera. Y al final, más que quitar los síntomas, es darle un significado distinto a ese síntoma. Es decir, si eres ansioso, estás deprimido, eres obsesivo, presentas esto, es ver de dónde proviene y qué quieres hacer con esto. Ahí hay un punto más o menos de convergencia con lo que es la visión contextual. Acá yo lo que quiero plantear es, bien, un médico está formado con esta visión médico-biológica, ¿no? Hay esto, pasa esto, toma esto y vas a ver como una mejora en todo esto. Eso sería un Ujú, médico psiquiatra como clásico, ¿no? Muy ujú, ortodoxo. Alguien que ya tiene ujú. una visión más allá, pues a lo mejor extiende su consulta, ¿no? Unos 40 minutos, 50, pregunta qué te pasa, cómo reaccionas, esta, mira, pues puedes ir haciendo esto, te recomiendo este tipo de terapia. Pareciera que hay una noción general con todo el avance tecnológico, desde el fármaco me tomo una pastilla y esto va a solucionar las cosas, ¿no? Pero no hay como ponerse a pensar de dónde está proveniendo lo que te está causando angustia, malestar, etcétera. Yo en mi práctica clínica, primero es entender, nombrar, primero es evaluar, entender y ver de dónde viene el problema. Le explicas a la persona y desde esta noción, no solo contextual, en general cognitivo-conductual, es, a ver, no vamos a hacer que el malestar desaparezca por completo. Ujú, Vamos a aprender a tolerar ese malestar, a saber de dónde proviene y a normalizarlo en un sentido de, si te está pasando esto, tiene contexto entre todas estas variables. No es algo malo, patológico, enfermo, no estás loco. Es que ocurre por esto. Por eso tienes estas respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales. Desde ahí se da como esa normalización. Segundo es, vamos a hacer algo distinto en tu conducta para que obviamente esto lo puedas sostener a largo plazo. No obstante, para sostener algo a largo plazo, no nos vamos a ir por la inmediatez de quitar el síntoma, ujú, de quitar el malestar. Es lo tolero y busco, si tú quieres, podemos usar la palabra trascendencia, lo trasciendo en, si lo tolero es porque al final voy a obtener algo que es más valioso que el propio malestar, ¿no? ujú. ¿Sí? Eh, Desafortunadamente la gente ya consulta ya súper desesperada. Y hay esta noción ya general por el mundo en el que vivimos de es, yo vengo porque tú me vas a curar, no sé ni qué, no sé ni cómo, pero quiero que pase lo más pronto posible. Entonces, cuando la persona se empieza a frustrar, cuando la persona no ve el avance, quiere algo rápido, algo inmediato. Dame las pastillas, dame lo que tenga que hacer y esto tiene que quitarse. Y no necesariamente es así. Creo que como Como también clínicos, deslindarse de lo propio, ¿no? sí, o sea, es como, yo no tendría que hacer tanto esfuerzo, yo no tendría que Ujú. movilizarme esto. Tú eres el profesional y tú tendrías que curarme. Como una queja del mundo, Es que es una queja. O sea, es que porque hay una sí, demanda y la demanda viene de una queja. claro, ¿no? Esta situación de también, ¿no? Hay algo malo afuera, Ujú. yo no soy él o la culpable, yo soy víctima de eso que está mal afuera. Si yo no sé, yo no tengo nada que ver con ello, entonces voy a con alguien
que me diga, que también, que me reafirme que tampoco tengo nada que ver con ello, ¿sí? Pero que tengo que moverme en eso, Ujú, ¿no? ¿Y cómo tengo que hacerlo? De la manera más rápida. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para sentirse mal, ujú, pero sí está este goce de sentirse enfermo. ujú. Enfermo como desde la definición más médica, ¿sabes? Impedido, Incapacitado. incapacitado, ¿sí? Todos aquellos adjetivos que limitan la funcionalidad del sujeto, porque creo que esa es la palabra clave. Ujú, Si eres incapacitado, no eres funcional. ujú. Y pareciera que estar enfermo se te permite ya no hacer las cosas al mismo nivel o a la misma función. Sí, No puedo porque estoy enfermo. mira, y este es un comentario muy funable que voy a decir, pero se tiene que decir, ¿no? Se están expidiendo notas médicas para considerar que algunas personas con TLP no trabajen bajo la misma presión que otras. O que si tienen días con ansiedad, que si tienen días con cuestiones en donde crisis nerviosas puedan faltar a sus trabajos, ¿sí? Porque digo que es un comentario funable y cuestionable por todo esto, porque también se hace ver que las personas con dicha discapacidad, que no es una discapacidad, ¿sí? Eh, te estoy viendo con cara de cabrón, ahorita te quiero escuchar. Ajá. Pero se hace ver a estas personas que tienen una discapacidad o una anormalidad que les impide ser funcionales. Ujú. Y con eso se goza, Es que se obtiene algo, hay un beneficio. sí. Yo que tengo tal diagnóstico, que me pase esto, soy diferente y no puedo hacer esto. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Y por qué no? Volvemos a lo mismo, porque todo lo que acontece en el mundo intrapsíquico, por no querer voltear a ver cuestiones inmateriales, ¿sí? Todo se objetiviza y todo se materializa en cuestiones que podemos medir y controlar. O sea, es más fácil decirle o hacerte ver que estás enfermo, que estás impedido, que estás incapacitado, porque se desarrolló en ti cierta psicopatología, cierta estructura de forma de vida que te impide, según tú, moverte en el afuera, ¿sí? Pero que también con eso se goza, ¿sí? No se dice, pero que también con eso se goza. ¿Qué hace, qué hace la gente? Bueno, hay algunos que hasta se inventan, porque no es tan difícil fingir un ataque de pánico, ¿eh? O provocárselo. O provocárselo Ahorita nos vamos exactamente. a provocar uno en vivo para que vean. No sé. Sale en Halloween. Y como no, ¿viste un video? A ver si lo encuentro, de una chica que va de visita a la India y en su primer día se devuelve al hotel y porque tenía un ataque de pánico, decía, ¿dónde estoy? ¿No? En el tercer mundo, mijo. Sí, sí, no sé quién va En donde no hay higiene. no sé quién va de turista a la India, ¿no? Para empezar, a menos que seas influencer y vayas a acariciar a elefantes sometidos a violencia para que se tomen fotos y salgan en tanga diciendo que aman la naturaleza, ¿no? Pero bueno, no nos salgamos del tema, que me enojo. Ujú. Mira, ya Ajá. empezamos. Bueno, de aquí. Entonces, ver esto como una enfermedad Ujú. ayuda, aliviana, incluso te hace ver como una empresa buena, ¿sí? Porque ya hay incentivos para que tú voltees a ver eso como una enfermedad, como algo incapacitante. Lo único que provoca es justamente la inutilidad del sujeto. Y ojo, no quiero decir con esto que no se atienda,
porque si existe el trastorno limítrofe de la personalidad que tú atiendes, ¿sí? Y que pudiera decirse como o nombrarse como algo novedoso, siendo que no lo es. Yo leyendo los casos de Freud, encuentro como que algunas de sus pacientes eran limítrofes, ¿no? Digo, Dora, el caso Dora y Anna von Pappenheim, ¿no? Incluso esta, ay, se me fue el nombre de esta, que se acostó con Jung y se me fue. Luego la La agarro. de la película, Sí, bueno, sí, la de la vida ajá. real, la de la película, de los libros, ¿no? Ahí se me fue el nombre, aquí lo tenía. Bueno, Ujú, que es una buena psicoanalista, dicho sea de paso también, ¿no? Eh, Esos casos se podrían considerar también como TLPs, ¿no? Si no me quieres ver la película, revela, ujú, ¿no? Y supongo que antes más, digo, en la literatura se han encontrado, en la literatura poética, porque antes no se describían tal cual casos psicológicos, sino más bien psiquiátricos, pero en la literatura como tal se han encontrado casos con rasgos de personas con trastorno limítrofe, lo llamado ahora trastorno limítrofe de la personalidad, que en su momento era considerada como una histeria, ¿sí? Y como los limítrofes también están dentro de la psicosis, ¿sí? Una de las, digamos, directrices en las que seguía la histeria, si hubiese algo que detonase, tal cual, la histeria es una psicosis, ¿sí? Así como de un obsesivo puede llegar a ser alguien perverso, ¿sí? Así en la histeria, ¿no? Entonces, que se abuse del diagnóstico o del sobrediagnóstico solamente para poder ejercer un control sobre eso que desconozco, a mí me parece sumamente aberrante incluso para el entendimiento del sujeto, porque llega un paciente en crisis o mandan a una mujer al psiquiatra. Digo mujer porque seguramente, y no sé, desmiénteme si estoy mal, pero estadísticamente creo que es a la que más le sucede lo limítrofe, ujú. ¿sí? Eh, Llega una mujer con el psiquiatra, ¿qué es lo primero que va a hacer el psiquiatra? Antes de escuchar todo, sus síntomas, bueno, antes de escuchar al sujeto, porque escucha los síntomas, pero no al sujeto, ¿sí? Antes de escucharlo, ¿qué va a hacer? Toma calmantes, todo lo que se tome dentro de la psiquiatría para poder adormecer el síntoma. Si es un psiquiatra que tiene algún recorrido más centrado en la escucha, pues podrá discernir un poco más, pero no creo que no den medicamento, Ujú, porque otra de las cosas es que es a lo que va el sujeto, ujú. ¿sí? Entonces, digo, tú sabes más de esto, trabajas con esa población, ¿no? Directamente. O sea, directamente nombrada, Ujú. ¿sí? Directamente nombrada. Entonces, esta situación de que se presenta en todo esto que se abstrae de la sociedad, el entendimiento, la discapacitancia, la necropolítica, ¿no? Convergen en una situación en la que el sujeto mismo se sigue culpando, perdón, se sigue reprochando, se sigue angustiando, se sigue castigando, ¿sí? Y se sigue victimizando de todo lo que acontece a su alrededor, pero que no se pregunta qué papel él juega dentro de todo eso que le angustia. Y eso es lo que se está dejando de ver. Ok. Vamos por partes en esto. Primero, esto del TLP, o sea, se nombra como tal, existe el trastorno, pero eh,
Es que es muy complejo y aquí no cabe como hablar exactamente de todo esto, ¿no? Tiene características muy peculiares, pero ¿sabes qué es lo más curioso del TLP? ¿Mm? Si tú revisas una guía médica, no hay un tratamiento específico. Va sobre los síntomas, porque es un trastorno de personalidad. No es ¿Sabes, un sabes trastorno. como qué otra cosa? Que no hay un origen específico, la esquizofrenia. Ujú, Te dicen, está en tal lóbulo, ¿en dónde? Ahí, ujú. por ahí. Bueno, pero hay fármacos que obviamente sí pueden Atacan eso. regular un poco Ujú, más, hacen que disminuya todo esto. ujú, A ver, no solo del TLP, pero ujú, específicamente hablando del TLP, no hay una guía específica de estos medicamentos y estos son los que más funcionan. Se va resolviendo según los síntomas y lo que presenta la persona. El resto del trabajo se tiene que hacer con un modelo especializado, en este caso la DBT. Vuelvo un poco a cuando hablabas de que a las personas se estaba planteando esto de darles como esta carta justificante de que no vayan a ujú, trabajar o se regresen o las incapaciten cuando tienen un ataque de pánico. A ver, yo en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? En el sentido de que no fragilicemos a la persona, mm, ¿sí? De hecho, eso es algo que se trabaja no solo con personas con desregulación emocional, con TLP en general, ¿no? Desde lo contextual es, a mm, ver, no eres una persona frágil, no eres un enfermito, no eres esto, te pasa esto por esto, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Hay que tolerar el malestar y hay que ver hacia dónde nos encaminamos. Eh, el no fragilizar a la persona hace que, primero, normalices lo que le está pasando, dos, tome una acción, hacer algo al respecto. ujú. Puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes utilizar tales técnicas, habilidades, conductas y te puede llevar a ese mismo punto que buscas, que es un bienestar, mas no lo vas a obtener de inmediato. Creo que en este sentido habría que dilucidar y habría que hacer una buena evaluación, que eso en Maín no se hace en una o dos sesiones, se hace en un buen No. rato. ¿De dónde proviene la situación? ¿Qué tan fuertes son sus síntomas fisiológicos, cognitivos o qué variables están ahí? Para tú como clínico determinar, a ver, ¿nos lo podemos aventar como nos dice el modelo o vamos a la par de psiquiatría? Mm, En lo personal, hay dos casos que yo me he aventado de TLP sin farmacología. mm, Porque me han dicho estas dos personas en específico, tengo malas experiencias respecto a cómo me han tratado o la historia que tengo con los fármacos. ujú. No es la psicofarmacología como tal, es la experiencia de estas personas respecto a Sí, cómo vivieron esta relación. Altas, bajas, con problemas o no, pero se han sacado adelante. También hay que decir que hay una variable en estas dos personas que les ha ayudado muchísimo. Cognitivamente tienen una agilidad increíble. mm, Retienen rápido los conceptos, abstraen, tienen esta metacognición, comprenden muy bien su problemática y hacen algo al respecto, ¿no? Entonces, esa es una variable que me juega a favor. Si yo tuviese una persona, porque me han pasado con otras personas con TLP, que no tienen tanto esta noción de cognición, es demasiada la activación fisiológica que llega a cerrar las funciones ejecutivas, sí necesitamos el apoyo psicofarmacológico, porque las crisis son muy constantes, porque el nivel de hiperactivación fisiológica es alto, porque yo veo y hay antecedentes desde la infancia con esto. Yo ahí sí optaría, obviamente les digo, vamos con el tratamiento psicofarmacológico como un y son acompañante. personas que ya llegan en un estado algo alterado, algo superior, algo que no se puede calmar, o sea, Si llegan mal en el crónicamente. discurso, ajá, y son de que no se pueden esperar hasta la siguiente sesión, o sea, a la siguiente te enteras o que ya se internaron o ya te están mensajeando que sí Ujú, que pueden hacer, y entonces sí ocupamos obviamente ahí una intervención farmacológica. Más yo les digo, esto nada más son como pequeños flotis que te vas a poner ujú. para medio lo que aprendes a nadar, pero en algún momento vamos a retirar esto y tú vas a aprender a nadar y a veces vas a sentir que te vas a ahogar, sí, pero vamos a intentar hacer esto. A veces la alberca va a venir con olas, a veces va a estar despejado, va a depender, ¿no? Que son las variables de la vida. Entonces, yo la experiencia que he tenido con los psiquiatras con los que he podido hacer sinergia es que van más allá de la medicación. Sí saben que van a medicar, sí esto, pero sí analizan qué está pasando con la persona. Y ojo, hacen recomendaciones más allá del simple fármaco.
es que puedes intentar hacer esto, es que esto se está detonando por esto, procura hacer esto, combínalo con lo que estás viendo con tu terapeuta. Y eso ayuda, da una comprensión más allá. O incluso integran al ambiente familiar, oiga, necesito hablar con usted, está en tal condición, mientras el fármaco hace este tipo de efectos que esperamos, pues échenos la mano con esto, esto, esto. Yo ahí te diría que hay una intervención integral por parte de un psiquiatra. Un psiquiatra que nada más va y avienta, porque me ha tocado 10, 12, 15 fármacos, no mames, o sea, sí los tiene en un estado muy difícil. Alguna vez tuvimos a una chica adolescente con 12 o 15 pastillas, Semaín. Iba anestesiada, o sea, no iba en un buen estado. Y un requisito fue que cambiara de psiquiatra, un psiquiatra que le diera menos medicación, pues para que nos atendiera Claro. el grupo. O sea, es que no Sí, mames, sí, no no, había ¿qué? No. manera. Ahora, una buena evaluación la tiene que hacer el clínico y un buen psiquiatra también tiene que ir a la par. Creo que se tiene que abrir este canal de comunicación. Desafortunadamente, no todos trabajamos de esta manera multidisciplinar. Sigue siendo un ideal y yo me he topado nada más con 2, 3 psiquiatras máximo con los que sí puedo hacer esa sinergia. En realidad me cuesta o me ha costado bastante trabajo. Incluso he optado por mis pacientes con mandarlos directamente con estos psiquiatras que me dan más confianza. Te voy a poner otro ejemplo respecto a cómo tenemos, insisto, desde la visión contextual, no como primeras usar la psicofarmacología y que tampoco porque estemos peleados con eso. Tuve también una paciente con depresión, en algún momento tuvo un intento de suicidio, no era TLP, simplemente era una depresión, pero porque era un ambiente súper invalidante, ella se autodescalificaba, un montón de cosas, se privaba de hacer cosas reforzantes. Total que también me dijo, mira Jorge, yo cuando tuve mi intento lo tuve como con pastillas, todo esto, y sinceramente no quisiera tomar. Yo le dije, vamos tomándonos un mes, mes y medio. Si vemos que con lo que vamos trabajando esto va avanzando, nos la aventamos sin medicación. Si vemos que estás igual, posiblemente sí nos ayude esto. Total, que fuimos avanzando, intervenimos, trabajé un poquito más de un año con ella, en ningún momento requirió la medicación psiquiátrica. El día de ayer, así rápido, con una paciente, Tú dale, tú dale. sí, una paciente con 3 problemas de ansiedad, ¿no? Dice, es que es la primera vez que mi ansiedad me llega a provocar un ataque de pánico. Le enseñé algunas técnicas, más o menos, para que antes se retroalimentara diferente, como para que no llegara a este nivel de activación. Pero el asunto es que ella quería tener el control de no tengo que sentir ni taquicardia, ni que se me corta la voz, ni esto. Ella creía que con lo que yo le iba a dar, al momento de estar en lo que tenía que hacer, ya no se iban a presentar estos síntomas. Es decir, iba a estar en un control absoluto. Y le dije, es que eso no existe. No hay un control absoluto. Yo lo que te voy a enseñar con esto es que aprendas a estar con el malestar, que lo toleres y esto mismo va a hacer que te regula. Se dispara el ataque de pánico o de ansiedad porque pierdes control y sientes que si tienes el mínimo síntoma, no tienes recursos. Entonces, ahí provocamos con una serie de ejercicios como esta sintomatología. La hiperventilamos, hicimos que se mareara, todo esto. A ver, háblame como cuando estás en tu trabajo con estos síntomas. Y empezó a hablar y todo esto. ¿Mareado? ¿Cómo? Mareada, hiperventilada, le faltaba el aire, veía así como ¿Cómo? ¿Pero blanquito. qué le hacían? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que en su trabajo... No, la técnica. es una exposición interoceptiva, o sea, simplemente haces que haga ciertas respiraciones, que se agite, o la pones a dar vueltas para que se maree, o haces ciertos movimientos o cierta actividad física para que empiece a aumentar la tasa cardíaca. O sea, simula fisiológicamente tener un ataque de ansiedad. Entonces, así toda mareada y todo, a ver, siéntate y platícame como si estuvieras en tu lugar de trabajo. Me empezó a platicar, me dijo lo que iba a exponer ese día y lo pudo completar. Le dije, ¿dejaste de sentir la sintomatología? No, porque ahorita la estoy sintiendo, pero en algún momento dejé de prestarle atención. Me enfoqué en querer explicar lo que tenía que explicar. Le dije, es que de eso se trata. Posiblemente cuando estés ante estas personas, pues eso te activa esto y luego si tú ves un poquito de activación fisiológica, te asustas. Y aquí lo que estamos haciendo es normalizar, o sea, tener ansiedad no te impide terminar una junta, que se te quiebre la voz no significa que te vayas a equivocar, que el corazón te lata no significa que se te vaya a salir. Puedes estar con todo y ansiedad y terminar de hacer lo que tienes que hacer.
En fin, esto le dio un poquito más como de este aprendizaje y ahora lo va a replicar cuando tenga que hacerlo en su trabajo, con la idea de no tengo que ir tranquila completamente ni en control. Y para esto no ocupamos fármacos. Ella sí tiene su tratamiento y para la ansiedad, pero es que si tú te tomas la pastilla no te va a dar la habilidad de hablar y tolerar el malestar. Solo te va a quitar Claro, la reacción inmediata. claro, Ujú, claro. Bueno, tengo dos dudas aquí. ujú. ¿Y no se va más allá? ¿A qué? Es que yo no puedo dejar de pensar en algo que hubiese generado ese síntoma. Sí, tengo ahí una hipótesis. Mm, Tiene que ver con un evento que le pasó desde hace muchos ok. años que le enseñó que tiene que estar hiperalerta en todo momento Mm, y que si hay personas de cierta jerarquía o de cierto nivel, ella está vulnerable o ya. puede estar en un posible daño, solo que ahorita ya no lo alcanza a percibir. En algún momento le voy a jugar esto porque ¿Pero qué te dice la esta teoría o la carta. técnica? ¿Qué te dice que hagas ahí? Mira, la técnica primero es que ella se acostumbre a estar fisiológicamente con sus síntomas, eso en Sí, el presente. sí. En algún momento vamos a trabajar para hacer una modificación cognitiva. Tú aprendiste a que tienes que estar alerta, a que no te puedes equivocar, a que tienes que ser perfecta, porque cuando te equivocaste, cuando fallaste, alguien te hizo daño. Y eso fue muy perturbador para ti. Entonces aprendiste a, tengo que estar bajo control, nadie me puede vulnerar, yo tengo que estar alerta. Ujú. Y en algún momento vamos a trabajar esta parte cognitiva, esto de las creencias. Ahorita es más como esta parte conductual, que Mm, aprenda que puede estar con sus síntomas. mm, Es decir, son capas, ¿no? En los que se va dilucidando la problemática de alguien. Lo más evidente que alcanzamos a percibir es el malestar, el síntoma, sí. pero abajo hay otra capa intermedia, que son creencias, que son vivencias, y todavía más abajo son eventos puntuales y como toda esta red de aprendizaje que llegó a ser la conducta. Pero para llegar hasta ese núcleo, pues, nos tardamos varias sesiones. E insisto, Varios, bueno, semanas, meses, para mí meses. No tantos, pero sí algunos dos, meses. tres. Ajá, más o menos. Y si bien a ella le ayuda lo que está tomando, tomo el ejemplo de esta paciente, los fármacos que está tomando le ayudan a dormir y los necesita, los fármacos como tal no le van a enseñar cómo puede estar con su ansiedad en estos entornos donde tiene que estar con figuras de jerarquía. Y las pastillas no le van a enseñar a modificar su sistema de creencias. Esto es un trabajo que se tiene que hacer puntualmente desde esta metodología. Las pastillas le van a ayudar única y exclusivamente a que la activación fisiológica no empeore otros malestares, insomnio Mm, o que esté hiperactivada todo el tiempo o que tenga gastritis o que tenga otros efectos secundarios propios de la ansiedad. ujú. Entonces, esto es un ejemplo concreto de cómo hay que hacer una correcta evaluación, cómo hay que ver que la variable farmacológica se necesita, pero no lo es todo. ¿Sí? Así como la psicoterapia, yo puedo hacer muchísima psicoterapia, pues si la persona está en un pleno ahí brote psicótico o está demasiado activada fisiológicamente o no para de llorar o se me disocia, pues también necesita una ayuda farmacológica, ¿no? O sea, tiene que Mm. haber una regulación de ambas partes para que estos puntos se comuniquen y converjan. Si no, no se puede sacar adelante un caso, sea cual sea. ¿En qué punto tú dices o tú accedes a que una persona ya eh, pueda, bueno, no acceder, no creo que sea la palabra, pero tú ya dices, bueno, creo que es necesario incluso que te mediques. Cuando veo que las crisis son muy constantes, cuando veo que no alcanzan las técnicas que estoy haciendo porque cognitivamente la persona no está por la hiperactivación y cuando veo que es algo ya crónico. O ¿Qué sea, es la no fue por un evento. hiperactivación? La hiperactivación fisiológica Ujú. es Oh, cuando una emoción llega a un punto tan alto que simple y sencillamente el cuerpo reacciona. Todo el tiempo estoy con taquicardia, todo ujú, el tiempo tengo sofocos, todo el tiempo estoy con algo fisiológicamente que me impide estar en el presente, ujú, ¿sí? ujú, O tengo demasiado sueño o estoy descompensado de alguna área de estas. mm, Ahí es cuando yo digo, y que veo que ya fueron 2, 3 semanas, quizá un mes, y esto no está jalando, digo, vamos viendo la parte ujú, farmacológica. O cuando las personas llevan en una semana más 2 días que me duermen bien y ya están bien desesperados. O sea, digo, pues ¿para qué también le batallamos, no?
vamos buscando esto que va a aliviar puntualmente esto, pero después vamos a trabajar esto. Yo es ahí donde yo veo esto. Y especialmente cuando veo que es algo crónico, cuando no veo que es de 1 o 2 semanas. Cuando me dices, es que ya llevo 4, 5, 6, 10 años así, bueno, vamos haciendo algo, ¿no? Ya hay algo que posiblemente a nivel neurobioquímico ya no esté cuadrando del todo. Y más si no han sido atendidos. O más si dejaron un tratamiento ahí a medias. Es cuando yo hago esto. O hay personas que generalmente ya me llegan con la medicación, la cual no va peleada. Sí, claro, tú tampoco le puedes decir al paciente que no tome, ¿verdad? ¿Con qué autoridad lo dices también o bajo qué Exacto. término narcisista te pones para decirle que no? Y yo no estoy peleado con que vayan a psiquiatría. No. Es un común acuerdo. Mira, a mí con lo que yo sí estaría peleado, no con el psiquiatra, ¿no? O más bien, no con la psiquiatría como tal, pero sí con aquellos psiquiatras que se autoperciben como los únicos entendidos en el oficio de curar algo, no sé, ¿no? Con aquellos que han aprendido que lo demás no se complementa o no hay otras variables que se puedan estudiar y entender para poder calmar algo de ese malestar, ¿no? Con ellos, incluso con algunos psicólogos también se entiende esto, ¿no? Pero con la psiquiatría peleado como tal, ¿no? Porque sé que evidentemente hay ciertas condiciones cerebrales que se complican otra vez en personas, ¿no? Ya sea de su entorno, históricamente, hereditariamente, genéticamente, ¿no? Y que tengan que ser ayudadas bajo estos conocimientos alquímicos modernos, que al final son las pastillas, ¿no? Que si nos ponemos a verlas vienen de cuestiones naturales sintetizadas, así como el Alka-Seltzer, como el paracetamol, ¿no? Que vienen de una planta en específico, pero que han sido sintetizadas, modificadas, bla, ¿no? Que al final es una vuelta a lo que ya conocíamos. Pero de eso a creer que con ello la persona se va a sanar en poco tiempo y no le va a costar nada recuperar algo de su estabilidad, eso que te vendan ello, y algunos psicólogos lo hacen también, en 10 sesiones te curas, ¿no? Puta madre, ¿no? 15 sesiones máximo, ¿no? Y en 15 sesiones modificamos tu conducta. Bueno, yo estoy algo peleado también con ello, ¿no? De la modificación de la conducta en términos de cómo relacionarse con aquello, ¿no? De distinta forma, o cómo en este discurso, cómo tener una recompensa que a mí me sirva por aquello que antes no, ¿sí? Eh, en 15 sesiones. A ver, quizás lo logre, no lo sé, quizás sí, quizás no, pero eso tampoco se nombra como hacer lo propio para poder comprender la subjetividad de esa persona que está allí, sino que solamente te estás enfocando en aquello que, que el paciente nombra, ¿sí? Como angustiante en ese momento, pero se olvida de todo lo que hay por acá, ¿no? Todo lo que hay por detrás. Otra vez, es como medicar, ¿sí? Quien abuse de eso, entonces también estará encontrando atolladeros en su vida. Si bien se la puede pasar toda la vida medicado, o si bien se la puede pasar cambiando de reforzadores que alimenten esa conducta. Ok. ¿Sí? Aquí hay, por ejemplo, una cuestión, ¿no? La psiquiatría y los fármacos bien aplicados nos ayudan, obviamente, a que el paciente vaya avanzando. Si Sí. hace las técnicas, avanzamos. Si está comprometido, avanza. Si su deseo es ese, ¿no? Si aprende a estar en las bajas, no nomás en las altas, avanza.
Si te manda mensaje no nomás cuando se está quemando el cerro, Ujú, sino cuando te dice, ujú, oye, no manches, logré esto, hice esto que está chido, yo lo quiero reconocer, eso ujú. también es un avance, ¿no? Eh, pero también creo que está como esta parte benevolente, que puede ser en algún punto lo psicofarmacológico, pero está también la otra parte como oscuro que tiende a estas problemáticas. A ver, es una ganancia tremenda, ¿no? Sí. Los medicamentos y de cualquier índole, ¿no? Y el tener a alguien durante años con esta medicación, pues obviamente genera una ganancia tremenda para las Ujú, farmacéuticas. Y algunos medicamentos que provocan efectos secundarios te van a hacer ir con otro especialista y luego van a requerir otro medicamento y así vamos a ir ujú, escalando, ¿no? Creo que esa es la parte oscura que se puede criticar cuando un médico indiscriminadamente posiblemente pueda atascar a alguien de pastillas. Mira, un buen psiquiatra va a dar la menor medicación posible, va a derivar con otros especialistas, va a haber diferentes variables y va a sí. retirar en algún punto paulatinamente los medicamentos. Mm, Yo creo que ese es un buen parámetro y yo los he trabajado, te digo, ujú, con estos 2, 3 psiquiatras con ujú, los que yo he colaborado. Esos son los mejores parámetros. Ahora, volvemos al punto, no fragilizar a la persona. Es que mm, estás enfermo, es que estás malito, es que no puedes, es que andas mal de los nervios, es que no, o sea, no es, hazlo con todo y malestar, ujú. hazlo con todos tus ataques de pánico, hazlo llorando, hazlo aunque no tengas ganas, vamos incentivando esto. Eh, y en algún momento, pues también hacerle ver que es responsable en el sentido, quizá no tanto de lo que le pasó, sino de lo que puede hacer al respecto. Y creo que esa es la noción hacia la que pretendemos movilizar. Y es donde podemos hacer que encuentre un bienestar, más que una Mm, cura o más que suprimir síntomas. mm. Qué chido. Suena muy chido. Digo, no sé esto de hazlo como sea, pero hazlo. Yo les digo, utilizo esto, ¿no? Con algunos pacientes analizantes Ujú, que también tienen esta espinita por hacer cosas, pero que no se animan, ¿no? O que está allí el deseo, pero no, o sea, a pesar de, ujú. ¿sí? O sea, lo que pueda pesar sentirse no cómodo, no cómoda, ¿sí? Lo que pueda pesar sentirse angustiado, estresado, al final hacerlo te nombrará a ti como alguien que, valga la redundancia, puede hacerlo, ¿sí? Como esta idea de que si bien no creo que sea un trabajo a nivel inconsciente, pero sí es un trabajo que refleja autoridad de algo de mi cuerpo sobre algo de mi ser, ¿sí? Ojo, no en esta concepción, o quizás sí, no lo sabemos, de alma y cuerpo, pero sí de sujeto y lenguaje. Justo trabajaba con un analizante, Ahí te interrumpo rápido. sí, Ahorita que dices esto de el lenguaje, va muy ligado al cuerpo, ¿no? Desde la sí, noción psicoanalítica, lo que no se puede nombrar, lo que no se sabe, cae en el soma, cae en el cuerpo, y mm, es de donde viene cualquier síntoma, ¿no? ujú. Por eso la importancia de ligar qué de lo que te está pasando tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Mira, Intrapsíquicamente. bueno, ahorita vuelvo con Ajá. esta idea, pero em, me especialicé en la primera maestría, no en esa misma universidad, sino en otra parte, sobre la Ujú, atención a pacientes con cáncer, porque había investigado y había encontrado que muchas mujeres con cáncer de mama tenían alguna historia justo relacionado con algo de la maternidad, ujú, si bien no propiamente con serlo, negarlo, rechazarlo, no serlo, ujú. ¿sí? Algo con la maternidad, ¿no?
Y bueno, mi tesis no fue de eso, porque eso incluye conceptos psicoanalíticos, entonces no, están peleadas la bioética y Ujú. la bioética con el El psicoanálisis. psicoanalista peleado con todo, mi buen. Malditos psicoanalistas, ¿verdad? Terreno del Y psicoanálisis. sí, sí, sí. Em, la tesis iba en torno a que las y los pacientes pudieran adecuarse al tratamiento psicológico, encontrar allí algo de benevolencia al momento de hablar, donde ellos pudieran escucharse, un espacio donde pudieran escucharse, ¿no? Porque si bien en el ámbito médico no hay tanta chance como para poder escucharse, que eso es lo que, Ujú. más bien ellos escuchan, sí, pero no tienen ningún espacio donde escucharse. Entonces, cuando lo empecé a tratar, cuando lo empecé a hablar, la tesis iba en torno a que aquellos pacientes que podían escucharse y que se mantenían dentro de lo clínico, ¿sí? En un espacio de reflexión, de encuentro para ellos mismos, de tranquilidad, algo distinto a todo este ajetreo que encontraban en los hospitales, ellos podían recuperar algo de lo que habían perdido al enterarse que estaban enfermos, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que perdemos cuando estamos enfermos? La dignidad. La dignidad humana es un concepto metafísico, ¿sí? Que nos abstrae dentro del condicionante en el cual nosotros tenemos, bueno, no tenemos, más bien, somos, o si tenemos la posibilidad de poder ser un ser totalmente en potencia, ¿sí? En condición de hacer cosas que constituyan mi propio ser, cosas axiológicas, cosas de valor que me ayuden a trascender. Ojo, yo lo tomo como no trascender como algo mágico, algo místico, Ujú. ¿no? Sino más bien como caminar, como transitar una vida llena de valores, los cuales me llenen también de algo de bienestar. Ujú. Eh, Resumidas cuentas, el que nada debe, nada teme, Ujú. ¿sí? Así tal cual. O como, fíjate cómo lo pervierte el capitalismo. ¿Nunca escuchaste ese comercial de Teo González en Tiendas de América? Sí, El que el nada que debe, nada debe, nada teme. nada Bueno, tiene. nada tiene. Nada tiene, el que nada debe, nada tiene. Imagínate qué pinche impacto. Bueno, a mí que me gusta analizar todo eso, digo, Ajá. puta madre, ¿no? Como que si no debo, no tengo, Eh, ¿sí? Bueno, te quita hasta tu condición ontológica de estar en el mundo, te quita ¿verdad? la El deber. dignidad, ¿Mm? ¿sí? Entonces, aquellos pacientes que se podían mantener y que se escuchaban y que podían reflexionar algo sobre su tratamiento, sobre su padecimiento, podían resignificar algo de este concepto de dignidad, que repito, se pierde cuando uno cae enfermo. ¿Por qué? Porque pierde la condición axiológica de valor. Y Ujú. como, si bien no podemos modificar en todo el mundo qué es lo que nos da valor, sí lo podemos hacer persona con persona, Ujú. ¿sí? Y la salud en función de algo que sea favorable para la producción, se me fue la palabra. Am, ¿Cómo se llamaba? En función utilitarista, o Ujú. sea, ¿qué tan útil eres tú para la sociedad en la que vives? No te enfermas, trabajas, no te duele tanto, ¿sí? Produces. Produces Ujú. claramente. Si pierdes esa condición de dignidad en función de esto, porque te enfermaste, no sirves. Ujú. Y no importa lo que hagas, no vas a servir, te vas a morir y a mí ya no me sirves para nada, incluso en el amor. Ujú. Sí, incluso en el amor. Por ahí tuve alguna paciente que su esposo la abandonó cuando de lo que ella estaba enferma, ¿no? Ujú. Y afortunadamente se recuperó Ujú. y creo que tiene ahorita una buena pareja. Hace tiempo que no la veo,
algo de eso funcionó, ¿sí? También enterarse de ello, ¿no? Ujú, Entonces, todo esto ayudó a que muchos pacientes, bueno, no fueron tantos, no fueron tantos, ¿verdad? Pero sí algunos pudieran someterse, no sé si con gusto, no sé si utilizar esa palabra sea correcta, pero poder soportar los tratamientos que se les daban, las quimioterapias, las radioterapias, ujú, todo ello que depende del grado en el que esté, pues es agresivo para el ser, ¿no? De hecho, desde la primera puesta tu cabello empieza a caer y así, ¿no? Entonces, son cuestiones violentas, ujú. porque pues al final es radioactividad, ¿no? Eh, Al poder sostener a estos pacientes, al poder sostenerse ellos mismos en este discurso de que el valor de ellos no es atribuible a la función utilitarista que ellos ejercen en el afuera, sino que ellos mismos en sí son los sujetos, o es el valor en sí, por así decirlo, ¿no? Ahorita Ujú. no recuerdo muy bien, pero eso les sirvió a muchos para terminar su tratamiento satisfactoriamente. ¿Ayudé yo? No sé. Yo presté mis oídos para que ellos se oyeran. Ujú. Eso funcionó. A veces las personas necesitan ser escuchadas. Con eso ya las dignificas. Totalmente. Sí, ¿no? Con eso les devuelves algo. Por eso, una tesis que tengo sobre los incrementos de niños autistas o con TLP o con, ¿cómo se llama la otra cosa? TDA. TDA, ¿no? Es que son padres que no han sabido esta función de paternar, ¿sí? Estos padres que si bien toman a los hijos como moneda de cambio, ¿sí? Que así como para joder al papá, joder a la mamá, padres que por desgracia tienen que salir a trabajar los dos, y si tienen a bien los educa una escuela, o si tienen un poquito menos de economía, los educa la abuela, si es que hay, si no la calle, ¿sí? Ujú, O que se abstraen en pantallas, en computadoras, en lugares donde no hay lenguaje, y donde solamente hay cuestiones dinámicas virtuales, ¿no? Todo ello, todo ello que sucede actualmente y que dentro de este dispositivo se puede estructurar como algo que posiciona al sujeto en otra instancia para poder observar aquello que a simple vista no se puede observar. ok. Muy pocos lo logran, no es algo, no es algo a corto plazo, evidentemente, pero las ganancias que hay en todo ese tiempo que se recorre son buenas y ayudan al sujeto a verse, ¿sí? Yo lo veo así como pues de hecho el logo del programa es eso, ¿no? Acontecimientos, Ujú, donde en el psicoanálisis tenemos que ir viendo qué es lo que pasó en cada lugar para ir generando hipótesis, para poder seguir avanzando hasta algo donde ese sujeto se relacione directa o indirectamente con lo que esté sucediendo, ¿sí? Y ojo, y no solamente hacer eso sería lo más fácil, ¿no? Eh, Hacer que el sujeto mismo lo nombre, ¿sí? Porque eso es hacerse cargo de sí mismo al final de todo esto. y eso da dignidad. Primero, que se escuche, que lo nombre y que Ujú, haga algo. ujú, No que se le imposibilita la escucha. Ah, ¿tienes esto? Este es el tratamiento. ujú, Ah, ya, mira, pues a ver si te salvas o no te salvas. Ah, ujú. mira, pues vas a tener que cambiar tu estilo de vida porque vas a tener que hacer esto porque ya no puedes porque estás enfermo. Y eso va quitando dignidad, ¿no? Imagínate, Y eso va enfermando psicológicamente sí, a la condición biológica que ella tiene. imposibilitando su Ajá. recuperación, ¿no? Imagínate esto, ¿no? Una persona que quiere estar a dieta y que le dice su nutrióloga, nutriólogue, no sé,
eh, adiós chocolates, nada de chocolates porque te hacen mal, te van a impedir bajar de peso y te hacen mal, simplemente son dañinos. Ujú, Pero ¿qué tal que para este sujeto que acude con esa nutriólogo, el chocolate sea una hipótesis, ¿no? Un caso ficticio, ¿no? ujú, Es, se lo come a las 8 de la noche, se come uno a las 8 de la noche siempre que llega del trabajo, porque llega súper estresado, ansioso, enojado del ajetreo de la afuera, y el chocolate le sirve para calmarse, le ujú, sirve para establecer un lazo, si tú quieres, con la realidad para no caer en una psicosis, ¿sí? ujú, ¿Cómo tú no vas a escuchar eso de un paciente? ujú, ¿Qué vas a hacer si se lo quita? ¿Qué va a hacer si se lo quitas? ¿Sí? A lo mejor encuentra otro objeto que también le imposibilite o quizás no cumpla la dieta. Eso es, digamos así, ¿no? ujú. Como para pensar esto de no poder o de impedir la escucha de aquel que sufre, ¿sí? O favorecer que se escuche. De lo que te iba a decir, ¿no? Bueno, una, una ocurrencia de una analizante que dice que no puede dormir bien, Ujú, ¿sí? Y dice, es que al día siguiente, si uno no duerme bien, uno no puede enfrentar bien los problemas. Mi intervención fue, ¿cuáles problemas? Y se queda así pensando. Y dice, pues sí, ¿verdad? Tengo el trabajo que me gusta, hago lo que quiero, estoy con mi hija, ya no estoy con tal sujeto. Sí, se pone a reflexionar que no hay problemas, ¿sí? La cosa es ahora pensar por qué está la necesidad de que haya problemas para dormir bien, ujú, ¿sí? Digo, hasta ahí ujú. vamos, ¿sí? La cosa es esa, que se posibilite la idea de que ella se vaya escuchando, de que ella se vaya poniendo la atención debida. Y O que sea, pueda hacer algo con eso. ojo, güey, cuando digo atención divina es no estar todo el tiempo tensionado, ¿sí? O tensionado en el sentido de preguntarte qué te pasa, por qué estoy haciendo esto, por qué lo otro, no es así como con una tensión, sino con una atención, ¿sí? Ujú, Libre de tensión, para que en esa libertad de poder sentirte doliente, ujú. en esta, digamos, no culpabilidad de sentirte mal, puedas observarte un poco más abiertamente, ¿sí? No sé si, bueno, quizás sí algunos fármacos ayuden a que esto suceda, porque para llegar a este punto necesitas de cierta tranquilidad, Ujú. de cierta serenidad, ¿no? Y de evitar ciertos estímulos que imposibiliten todo esto, ¿no? Digo, en ese sentido, creo que con ello yo no estaría peleado con la psiquiatría, más bien. Tendríamos que tender como este puente, ¿no? Este diálogo, Ujú, este saber ver a la persona de una forma integral. Insisto, más allá de lo nosológico, cuestiones axiológicas, sociales, éticas, ujú, su historia de vida, su relación, cómo todo esto influye y cómo la parte de la psiquiatría puede ser una pequeña variable, más no lo es todo. ujú. Pero para eso insisto, hay que sentarnos, hay que escuchar y hay que tener un tanto de paciencia. Porque bueno, a lo mejor también como clínico nos puede pasar que no queremos ver sufrir a nuestros pacientes, pero Bueno, eso no implica que inmediatamente vayamos a resolver la situación, bueno, ¿no? ahí yo creo que uno tendría que atenderse, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a quitar el malestar
en la inmediatez y cómo no permitirlo, porque esto es hasta quitarle un derecho, ¿no? Sí, claro. Yo no confío en ellos, la verdad. Y en aquellos que dicen, enero, terapia 3x2, paga 2 y lleva 3. No, eso me parece un mercado, incluso. Un mercado que va encaminado otra vez a esta necesidad. Uno que puede leer un poquito más, ¿no? Un mercado que va encaminado a la idea de no tengo pacientes. Por Lo que favor, sea es bueno. mis pacientes no se quedan más de 2 sesiones. Te regalo la tercera si vienes. ¿Sí? Todo ello, ¿no? No está enfocado en la necesidad o en la sapiencia de saber cómo atender algo, porque psicólogos ahorita también hay un montón y para tirar para arriba, y muchos egresados de universidades que no te enseñan nada de esto, universidades que te enseñan a ser líder nada más. Si has visto la página de, vale madre si me fundan, de psicología, empleos o psicólogos Pues clínicos, sí. alguien, algún psicólogo en Tonalá, no mames, trabajan en Chapalita, Trácala. trabajan en Tlajomulco, y, oye, güey, te están diciendo en Tonalá, y se ve ahí el hambre, pues, que Sí, ruge la tripa, y que, y realmente es sí. posicionarse ante lo que está diciendo de Ujú, problemática. ¿Tú puedes tratar esto? ujú. ¿Eso es ético? O solamente lo haces por la necesidad de tener más pacientes. Exacto. Digo, no lo sabemos y quizás nos echemos ahí muchos alacranes a la uña, ¿verdad? Ajá. Pero es que es algo de lo que es verdad. Psicólogos hay muchos, escuelas de psicología hay muchas, escuelas que te dan un papel y te avalan bajo una cédula, hay muchas. Es muy fácil actualmente tener un grado de profesionalismo, pero eso no significa que seamos los profesionales, como el aprendiz de brujo. Ujú. Sí, hay un texto de Pierre Aulanier, la psicoanalista francesa que después se separó de Lacan y que anduvo con Cornelius Castoriadis. Sí. Es mi crush, lo voy a decir así, es mi crush. Cuando Eh, estaba en su prime. Hay un texto que se llama El aprendiz de brujo. ¿Sí? Em, Ella trabajó mucho con la psicosis, con casos de psicosis en hospitales. Eso es otra cosa, yo no sé por qué no hay psicoanalistas en hospitales. Ujú. Quizás, Pues en general no hay psicólogos, ¿no? No hay muchos en bueno, hospitales. hay de trabajo social, ¿no? De eso sí. Pero bueno, el aprendiz de brujo es aquel que bien es el alumno que está interesado en las artes y aquel que se posiciona como maestro Ujú. y que aspira a que en algún momento eso sea heredado para poder con ese conocimiento hacer y tener más alumnos, Ujú. ¿no? O uno, si acaso, ¿no? Pero no lo logra porque encuentra en ello algo, límite que le impide poder posicionarse como aquel. Que eso bien en psicoanálisis sería lo neurótico de esto de la falta en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tendría que buscar algo suyo, algo propio con eso que se le está ofreciendo, no lo del otro, Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, las universidades privadas no creo que sepan esto, ¿verdad? Pero las universidades privadas lucran con ese sentido y ofrecen entonces carreras a lo bruto, ¿no? Universidades donde a cada rato están contratando maestros, universidades en donde no hay una, ¿cómo se llama? Un comité de Una maestros, academia. una academia donde se puedan encontrar temas en convergencia o en divergencia para poder llevar a los alumnos a pensar críticamente su posición estudiantil respecto a eso que están haciendo, ¿sí? Todo eso no hay. ¿Por qué? Porque lo único que ellos quieren es vender la idea fantasiosa de que se puede ser lo que se quiera hacer Ujú. y no te implica a ti. O sea, tú mientras me pagues, vas a ser psicólogo. Ujú. Y te lo prometo que con el renombre de mi universidad vas a tener pacientes, Ujú. seas quien seas, sepas leer o no sepas leer. Ujú.
Te presentes o no te Te presentes. presentes o no te presentes. Pagues o pagues. Eso sí, porque eso es Sí, importante. Mientras no te mueras y pagues, puedes ser sigues psicólogo. pagando por una ilusión, es como Ajá. una prostitución justamente, ¿no? Entonces salen psicólogos egresados con la realidad de que pueden atender cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de caso, sin siquiera conocimientos básicos de técnica o teoría. Algunos otros estudiantes que sí se ponen las pilas y que logran desarrollar estas habilidades, mis respetos, pero no están buscando pacientes en páginas así. Ujú, ¿Sí? Sí, justamente parecen parece un mercado en donde tú vas a comprar la verdura al mejor postor, ujú. ¿no? Al quien tenga la tarjeta más bonita, porque ni siquiera sabes cuál es su historia, ¿no? No hay transferencia, pues. Ujú. Y si no hay transferencia, no va a haber nada, ¿sí? Bien, yo puedo decir que, fíjate, una vez, bueno, mejor bueno, sí, no lo edito. O si no, se queda, ¿no? Quiero publicar como anónimo, ya ves que se puede, que Eh, busco psicólogo LGBT friendly, woke, furro, que atienda TLP, autismo ujú. y personas con tatuajes que no discrimine la calvicie, no sé, Ajá. ¿no? Para ver cuántos salen. Sería un buen experimento social. O sea, es que Por lo ponen eso, menos unos ¿no? 20 te van a salir. Ponen eso, Te lo ¿no? firmo. Ujú. Sí, y si hay quienes dan su tarjeta, no sé. Si la dinámica, no sé si funciona incluso las páginas, ¿eh? No sé si funciona, habría que también hacer un censo, ¿no? Ujú. De a ver si funcionan esas páginas o no, porque pues la verdad, yo siento que lo que hay allí es un mercado que está muerto y que las personas que buscan allí muchas veces son bots incluso, ¿sí? O siquiera personas muy desesperadas o personas que no les interesa mucho tratarse, sino que solamente tienen la angustia que se percibe en ese Ujú. momento, ¿no? Es como un cementerio, un limbo ahí con espectros. Sí, sí, y con zombies hambreados. Ajá. ¿Qué se está quemando? Y con zombies hambreados de tener pacientes, que no los Ujú, culpo, hombre, pues también el mercado en psicología en Guadalajara es muy amplio. Y ujú. más otra vez con todas esas universidades que venden documentos a lo bruto y que les hacen creer que con ello ya van a tener chamba, ¿no? No, no es tan fácil. Y creo que depende más de otras cosas, ¿no? Ojo, es crítica, sí, claro que es crítica, pero ojalá que de todo esto se tome lo mejor porque no podemos ser envidiosos tampoco en la práctica clínica, sino más bien yo pensaría que tenemos que aspirar a una mejora como sociedad desde un ejercicio clínico. O sea, como dice un meme por allí, no sé en dónde lo grafitearon, pero me parece un meme súper chingón, ¿no? Sin psicología social o sin crítica social, no se hace psicología, se hace coaching. Ah, ya. Sí, Ok, sí. algo así dice, Ujú. ¿no? Sí, sí lo he leído. Me parece maravilloso porque luego hay psicólogos que se encierran en su consultorio a esperar que les caigan pacientes publicando en Facebook sus tarjetas o frases mamadoras de libros que ni siquiera han leído, O sus memes sí, o nada memes, chistosos. sí, y poniendo ahí su contacto. ¿Cómo te voy a contactar como un meme, no? No sé. La otra vez me encontré con tu psicóloga otaku. Está bien. No, ¿por qué? Un psicólogo también Vamos a hablar de Naruto. tiene que ser neutro. A ver, podemos hablar de Naruto, pero de eso que yo me posicione como tu objeto de deseo, ahí lo dejo. Ajá. Ahí lo dejo. Lo único que se busca con todo esto, yo, desde esta lucha, o medio lucha, como la quieras llamar tú, pues aspiro a que vivamos en una mejor sociedad, ¿no? Menos radicalizada, menos violenta, menos segmentada, menos en guerra, ¿sí? Porque como lo dice Freud, en ¿Por qué la guerra? En su carta que mantuvo, sus correspondencias que mantuvo con Einstein, ¿no? De la guerra no se puede sacar nada que se pueda entender
conscientemente para ambas partes. No hay una razón, no hay raciocinio, no hay comprensión, no hay estabilidad, no hay serenidad, ¿no? Entonces, a lo que se debería de esperar es esto. ¿Y qué si mi universidad patito no me la da? Uno solo, uno mismo. Si es algo que le interesa, si es algo en lo que uno encuentra su vocación, su pasión, pues uno solo ponerse a estudiar, acercarse a círculos de encuentro con personas que les interesen, con personas que hablen de lo mismo, con personas incluso que hablen de lo contrario, Ujú. ¿sí? Con personas que no compaginen con epistemologías similares, saber, aprender, ser el aprendiz de brujo, ¿sí? Y aspirar a una distinción que no sea el brujo, sino que sea otro brujo. Hablabas de dignidad con los pacientes con una condición de enfermedad. Esto Ujú. sería dignificar la práctica También, clínica. ¿cómo puedes atender a alguien con depresión si ni siquiera tú sabes cómo le haces para trabajar con eso? Bien puedes leer los manuales, Ujú, pero eso no va a ser lo que él tiene o él o ella tiene, ujú. ¿sí? Hay que escucharlos, hay que dignificar nuestro saber, hay que saber que no sabemos, a lo socrático incluso. Claro, y dar pie a que se alumbre este conocimiento, ¿no? Ujú. Ok. Ahí te iba a comentar sobre un, una conferencia que dio Freud, Ujú. conferencia número 16, pero ya la dejamos para otra, Puede ser, la vemos. dentro. También se Ujú, llama Psiquiatría y Psicoanálisis. ujú. Es una historia y luego la comentamos. Ok. Pero aquí le dejamos ahora, ¿o qué? Vamos cerrando. Igual una conclusión más que quieras agregar. Claro, yo creo que esta cuestión de querer observar todo desde un único ojo, desde una única óptica, lo único que hace es empobrecer todo el conocimiento tan amplio que se tiene del ser humano. Si bien no podemos trabajar eclécticamente, ¿sí? Porque eso sí es una aberración, Ujú, ¿sí? Sí tenemos que considerar todas las matrices, todos los rizomas que surgen en el sujeto, ¿sí? Y los tenemos que considerar para saber más o menos por dónde es que se ha movido toda su historia, para saber en dónde se está moviendo él, ujú. ¿sí? La medicación en sí, digo, no creo que sea mala. Nos hemos venido, o bueno, la humanidad se ha venido curando con hierbas a lo largo de su historia, así como los animales. Abusar de ello y creer que con eso se va a estar bien, eso sí es lo que está mal, ¿no? Creer que la medicina y creerme enfermo, lo único que ocasionará es la indignificación del sujeto y con ello su malestar se prolongará históricamente y contextualmente. Y el malestar general. Ok. Yo solo cerraría diciendo que hay que tener una visión integral. No hay que pelearnos, no hay que hacer maniqueísmos solamente por hacerlos. Sí, Hay que haber un diálogo, hay que tener puntos a favor, en contra y ver un poquito más allá, ¿no? De los síntomas, entender por qué está sucediendo todo esto y que tratemos de hacer algo al respecto. No hay una verdad absoluta, simplemente la vamos construyendo. Yo diría eso. totalmente de acuerdo. Pues, chingón tema. Ok, pues hasta aquí les agradecemos su atención y nos vemos en otra entrega. Hasta la próxima. Esto fue Roberto Gómez Bolaños.